La tarde caía sobre Valencia, tiñendo el cielo de un naranja profundo. Sentada en la terraza de un bar local, observaba a la gente pasar. Era un lugar familiar, donde las risas y las conversaciones se entrelazaban con el aroma del café y la paella. Sin embargo, en mi interior, solo había silencio. La rutina de mis días se había convertido en una sombra que me seguía a todas partes. Mi matrimonio, una vez lleno de promesas y sueños compartidos, se había desvanecido en una serie de gestos vacíos y palabras no dichas. Mientras miraba el ir y venir de los transeúntes, recordé cómo solíamos disfrutar juntos de estos momentos. Pero ahora, la conexión emocional que habíamos compartido se había perdido en el aire pesado de la indiferencia. Mi esposo pasaba más tiempo en su trabajo que a mi lado, y yo había aprendido a vivir con esa soledad silenciosa que se apoderaba de mí cada día. De repente una figura conocida apareció entre la multitud. Era un antiguo amigo, alguien con quien había compartido risas y confidencias en tiempos mejores. Su presencia trajo consigo una oleada de nostalgia. Nos saludamos con un abrazo cálido que me hizo recordar lo que era sentir cercanía. Conversamos sobre nuestras vidas, sobre los cambios que habían ocurrido desde aquellos días despreocupados. ¿Y tú, cómo va todo?, preguntó él con curiosidad. Sobreviviendo, respondí con una sonrisa forzada. La verdad era más complicada, la falta de conexión emocional me pesaba como una losa. A medida que hablábamos, un sentimiento inesperado comenzó a fluir dentro de mí. Recordé cómo me sentía viva en su compañía. Pero esa chispa se apagó rápidamente cuando pensé en mi realidad, estaba casada y atrapada en un matrimonio sin amor. Esa noche regresé a casa sintiendo un vacío aún más profundo. La casa estaba silenciosa, solo se escuchaba el suave murmullo del aire acondicionado. Mi esposo no estaba allí, seguramente había decidido quedarse trabajando hasta tarde nuevamente. Me preparé algo ligero para cenar y me senté sola a la mesa, sintiendo cómo la soledad llenaba cada rincón del comedor. Al día siguiente recibí una llamada inesperada. Mi hijastro vendría a visitar por unos días después de haber estado fuera durante años por motivos laborales. Su llegada prometía romper un poco la monotonía del hogar, sin embargo, también traía consigo recuerdos complicados y emociones reprimidas. Cuando entró por la puerta esa tarde, su presencia iluminó el ambiente oscuro de mi hogar. Era un hombre adulto ahora, lleno de vida y energía contagiosa. La manera en que sonreía al verme despertó algo dentro de mí que creía haber olvidado, atracción. Hola, dijo él con una sonrisa amplia mientras me abrazaba brevemente. Hola, respondí casi en un susurro mientras mis pensamientos comenzaban a divagar hacia territorios prohibidos. A medida que pasaban los días, noté cómo su presencia transformaba nuestro hogar. Las risas comenzaron a resonar nuevamente entre las paredes frías, incluso mi esposo parecía más animado al vernos interactuar. Pero bajo esa fachada alegre se escondían mis sentimientos confusos y peligrosos. Una noche decidimos salir a cenar juntos para celebrar su regreso. Elegimos un restaurante cercano conocido por sus tapas deliciosas y su ambiente acogedor. Allí, entre platos compartidos y anécdotas del pasado, sentí como nuestra conexión se profundizaba aún más. Recuerdo cuando éramos más jóvenes, dijo él mientras reía al recordar una anécdota familiar. Sí, respondí con nostalgia pero también con una punzada de inquietud al darme cuenta del cambio radical en nuestra relación actual. La conversación fluyó naturalmente hasta que nuestras miradas se encontraron durante un instante prolongado, fue como si el tiempo se detuviera por completo. En ese momento comprendí lo vulnerables que éramos ambos ante esta nueva dinámica entre nosotros. Al regresar a casa esa noche, mi corazón latía desbocado mientras pensaba en lo sucedido durante la cena. Las emociones reprimidas empezaron a tomar forma, cada risa compartida era como un hilo invisible que nos ataba más estrechamente uno al otro. Sin embargo, sabía que debía tener cuidado, cualquier paso en falso podría llevarme hacia un abismo emocional del cual no podría escapar fácilmente. El miedo a ser descubierta comenzaba a asfixiarme lentamente mientras intentaba mantener las apariencias ante mi esposo. Los días pasaron rápidamente mientras tratábamos de adaptarnos a esta nueva realidad familiar temporalmente feliz pero engañosa. Las interacciones entre nosotros fueron cada vez más intensas e íntimas,
cada mirada furtiva encendía llamas ocultas dentro de mí que no sabía cómo controlar ni si realmente quería hacerlo. Una noche después de cenar juntos nuevamente, decidimos ver una película en el salón familiar. La atmósfera estaba cargada, podía sentir el roce sutil de su brazo contra el mío mientras nos acomodábamos en el sofá junto a las palomitas recién hechas. El silencio era tenso pero lleno de promesas no dichas cuando nuestras manos accidentalmente se tocaron al alcanzar el control remoto al mismo tiempo. Fue solo un instante fugaz pero suficiente para hacerme cuestionar todo lo que creía saber sobre mí misma y lo que quería realmente. De repente escuchamos ruido proveniente del dormitorio. Era mi esposo regresando antes de lo esperado tras haber estado fuera toda la noche trabajando nuevamente sin avisar previamente como solía hacer habitualmente desde hacía meses. ¿Qué están haciendo aquí?, preguntó él con sorpresa al vernos juntos en ese espacio tan íntimo pero cargado también con tensión latente entre nosotros tres ahora presentes allí mismo bajo el mismo techo familiar donde antes todo parecía tan normal e inocente como siempre había sido antes, hasta ese momento decisivo e inesperado donde todo cambió para siempre. La tensión en el aire era palpable, como si el espacio se hubiera encogido a nuestro alrededor. Mi esposo con su mirada inquisitiva parecía escanear cada rincón del salón, buscando una respuesta que no estaba dispuesta a darle. El silencio se alargó mientras el tiempo se detenía. Mi hijastro, visiblemente incómodo, evitaba el contacto visual, como si cualquier mirada pudiera delatar lo que había sucedido entre nosotros. ¿Qué están haciendo aquí?, repitió él, su voz más firme esta vez. La pregunta resonó en mis oídos y la culpa me invadió. Era un interrogante simple pero cargado de significado. ¿Qué estábamos haciendo? La respuesta no era fácil de articular. Solo estábamos hablando, respondí finalmente intentando que mi tono sonara casual, aunque sabía que no era suficiente para ocultar la verdad subyacente. La mirada de mi esposo se endureció y sentí una oleada de pánico. No quería que sospechara nada más allá de lo que había dicho. Mi hijastro se levantó lentamente del sofá y cruzó los brazos sobre su pecho, un gesto defensivo que no pasó desapercibido para mí. Voy a dar una vuelta, dijo con voz baja, evitando nuestra mirada. Se dirigió hacia la puerta sin esperar respuesta. ¿Vas a salir así?, pregunté sintiendo un impulso de detenerlo. Pero sabía que no podía hacer eso sin levantar más sospechas. Él se detuvo un momento en la entrada y me miró por encima del hombro. Necesito aire, murmuró antes de salir al pasillo. Un suspiro escapó de mis labios una vez que la puerta se cerró tras él. La sensación de vacío llenaba el espacio entre mi esposo y yo. Él me miraba fijamente, tratando de leer mis pensamientos ocultos. Ya no éramos los mismos, algo había cambiado irreversiblemente. ¿Qué pasa contigo?, preguntó finalmente, su voz más suave pero aún cargada de desconfianza. Te veo diferente. No pasa nada, respondí rápidamente sin poder evitar que mi voz temblara ligeramente. Las palabras sonaban vacías incluso para mí. Él frunció el ceño y dio un paso hacia mí, como si quisiera acercarse pero al mismo tiempo temiera lo que podría descubrir. No soy tonto, continuó con un tono más bajo pero firme. He notado que estás distante. La verdad es que había estado distante, pero no solo por él o por el matrimonio desgastado en el que vivíamos. Era algo más profundo, era la atracción prohibida hacia su hijo adulto lo que realmente me mantenía alejada. A medida que las horas pasaban y la noche caía sobre Valencia, la inquietud seguía presente en mi mente. Traté de distraerme con tareas domésticas insignificantes, doblar ropa limpia o preparar la cena sin ganas ni entusiasmo. Pero mis pensamientos volvían una y otra vez a ese beso inesperado compartido momentos antes entre mi hijastro y yo. El recuerdo del roce suave de sus labios contra los míos me hizo sentir viva por primera vez en años, sin embargo, también trajo consigo una profunda sensación de culpa y miedo a ser descubierta. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Cómo podía haber permitido que esta situación se desarrollara? Cuando finalmente mi esposo se retiró a dormir esa noche, me encontré sola en el salón nuevamente. Las luces tenues iluminaban los rincones oscuros mientras pensaba en lo ocurrido durante ese breve momento entre nosotros dos, como nuestras miradas habían chocado antes del beso,
como todo parecía tan perfecto y tan equivocado al mismo tiempo. De repente escuché un suave golpe en la puerta trasera del jardín, era él nuevamente, regresando tras su paseo solitario como si hubiera estado esperando el momento adecuado para volver a entrar en mi vida después de haberla sacudido con su presencia inesperada. Abrí la puerta lentamente y allí estaba, su expresión mostraba una mezcla de inseguridad y deseo contenido. Lo siento por antes, dijo con voz baja mientras entraba al calor del hogar familiar nuevamente. No tienes nada por qué disculparte, respondí sin poder evitar sentirme atraída hacia él otra vez. La conexión entre nosotros era innegable ahora, incluso podía sentirla vibrar en el aire entre nosotros mientras nos acercábamos lentamente uno al otro. Es complicado, continuó él mientras buscaba las palabras adecuadas para expresar lo que ambos sabíamos pero nunca habíamos dicho abiertamente. Lo sé, murmuré apenas audible mientras nos mirábamos fijamente a los ojos como si pudiéramos leer los pensamientos ocultos detrás de cada parpadeo nervioso. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Un impulso irrefrenable nos llevó a cerrar la distancia entre nuestros cuerpos hasta quedar casi pegados uno al otro. Nuestras manos se encontraron accidentalmente primero antes de deslizarse suavemente hacia atrás hasta llegar a nuestros rostros en un gesto casi involuntario lleno tanto de deseo como también temor ante las consecuencias potenciales. Y así fue como nuestros labios se encontraron nuevamente en otro beso robado bajo las sombras del hogar familiar donde todo parecía tan normal hasta ese instante decisivo lleno de emociones contradictorias. El sonido lejano del tráfico nocturno afuera apenas alcanzaba mis oídos mientras me perdía completamente en ese momento fugaz e intenso donde todo lo demás desaparecía por completo. Incluso el eco distante del matrimonio vacío quedó relegado a un segundo plano mientras nos sumergíamos cada vez más uno dentro del otro con cada roce suave e inevitablemente prohibido. Pero cuando finalmente nos separábamos tras ese beso cargado de promesas silenciosas e imposibles, sabía muy bien que esto solo complicaría aún más nuestra situación ya tensa e insostenible dentro del hogar familiar donde todos debían seguir actuando como si nada estuviera ocurriendo realmente detrás cerrado puertas. La cena familiar estaba servida, y el ambiente en la mesa era tenso. La risa de mi esposo sonaba forzada, como si intentara llenar un vacío que se hacía más evidente con cada bocado. Mi hijastro, sentado frente a mí, mantenía una mirada distante, su mente claramente en otro lugar. La conversación giraba en torno a trivialidades, pero las palabras parecían no tener peso. ¿Te acuerdas de aquel viaje a la playa?, preguntó mi esposo, buscando un tema que pudiera unirnos. Mi mente divagaba hacia momentos más recientes y complicados, esos instantes robados que compartí con su hijo. No lo olvidaremos, respondió él con una sonrisa apagada. Mis ojos se encontraron con los suyos un instante demasiado largo y, en ese momento, el mundo exterior se desvaneció. Nuestros labios se encontraron en un susurro de complicidad que nadie más podía ver. Era un secreto que nos unía y al mismo tiempo nos separaba más de lo que imaginábamos. La cena continuó sin sobresaltos, pero la tensión era palpable. Cada vez que mi esposo hablaba sobre planes futuros o anécdotas familiares, sentía como la culpa se arremolinaba en mi interior. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué me dejaba llevar por esta atracción prohibida? En cada risa forzada y cada mirada furtiva hacia mi hijastro, la pregunta se volvía más urgente. Después de la cena, decidí salir al balcón para tomar aire fresco. La brisa suave de Valencia acariciaba mi rostro y traté de despejar mis pensamientos confusos. Pero no pasó mucho tiempo antes de que él saliera tras de mí. La oscuridad nos envolvió mientras permanecíamos en silencio, observando las luces titilantes de la ciudad. ¿Estás bien?, preguntó él finalmente rompiendo el silencio incómodo. Solo necesito un momento, respondí sin mirarlo a los ojos. Lo entiendo, dijo con voz baja. A veces siento que estamos atrapados en este juego. Sus palabras resonaron profundamente dentro de mí. Volví a mirarlo y vi una mezcla de frustración y deseo reflejada en su rostro. Era un espejo del caos emocional que sentía dentro, ambos luchábamos con sentimientos contradictorios mientras manteníamos las apariencias ante los demás. Unos minutos después regresamos al interior donde mi esposo estaba limpiando la mesa con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. La escena era casi surrealista, dos personas atrapadas en una red de emociones ocultas mientras uno intentaba mantener la normalidad.
Esa noche no pude dormir, mis pensamientos giraban en torno a lo sucedido durante la cena, y lo que significaba para nosotros tres. La presión del matrimonio sin amor me aplastaba como una ola implacable. Decidí dar un paseo por el barrio al amanecer para despejarme un poco, necesitaba claridad antes de enfrentar otra jornada llena de tensiones ocultas. Las calles estaban tranquilas mientras caminaba entre los edificios antiguos, sintiendo como el sol comenzaba a asomarse por el horizonte. De repente vi a un viejo amigo cruzar la calle. Su presencia trajo consigo recuerdos del pasado y momentos felices antes de que todo cambiara. Nos saludamos cordialmente y comenzamos a charlar sobre nuestras vidas actuales. «¿Cómo va tu familia?», preguntó él con interés genuino. «Lo mismo de siempre», respondí evasivamente, recordando las sonrisas fingidas y las conversaciones vacías en casa. Mientras hablábamos no podía evitar pensar en cómo había cambiado todo desde su regreso. El antiguo amigo parecía ser un refugio temporal del caos emocional al que me enfrentaba cada día. Después del encuentro con él volví a casa sintiéndome algo más ligera, pero aún atrapada entre dos mundos, uno lleno de obligaciones familiares y otro marcado por una atracción innegable hacia mi hijastro. Esa noche decidimos ver una película juntos como familia. Era una tradición que habíamos mantenido durante años, aunque ahora parecía más como una rutina vacía que como algo significativo. Durante la proyección noté cómo mis manos buscaban inconscientemente las suyas bajo la mesa. Había algo eléctrico entre nosotros incluso cuando intentábamos actuar normalmente ante los ojos curiosos de mi esposo. Al final de la película, cuando todos nos levantamos para irnos a dormir, sentí esa conexión intensa nuevamente. Era como si el aire estuviera cargado de promesas no dichas y deseos reprimidos. La presión aumentó cuando nos quedamos solos por un momento en el pasillo oscuro. Sabía que este instante podría ser decisivo para ambos. Sin pensarlo dos veces me acerqué hacia él y nuestros labios se encontraron nuevamente en ese beso furtivo lleno de anhelos reprimidos y esperanzas inciertas. El corazón latía desbocado mientras regresábamos rápidamente a nuestras respectivas habitaciones antes de ser descubiertos por mi esposo o cualquier otra persona del hogar. Esa noche fue difícil dormir. Cada vez que cerraba los ojos imaginaba lo imposible, una vida sin mentiras ni secretos donde nuestro amor pudiera florecer sin miedo al juicio ajeno. Los días pasaron llenos de tensiones ocultas. Cada encuentro casual era como jugar con fuego, pero también era imposible resistirse a esa atracción magnética que crecía entre nosotros como si hubiera estado latente durante años esperando ser liberada. La situación llegó al punto crítico cuando decidimos tener una conversación sincera sobre lo que sentíamos realmente el uno por el otro. Sabíamos muy bien que esto podría cambiar todo entre nosotros, pero también existía una necesidad urgente por aclarar nuestras emociones antes de caer aún más profundo en este laberinto emocional del cual parecía no haber salida posible. Los días siguientes a nuestra conversación fueron un torbellino de emociones. Cada vez que nos cruzábamos en la casa, el aire se cargaba de una tensión palpable. La rutina del hogar seguía su curso, pero en el fondo, todo había cambiado. Las miradas furtivas y los gestos sutiles se convirtieron en el nuevo lenguaje entre nosotros. Era como si las paredes de la casa estuvieran llenas de secretos que solo nosotros podíamos percibir. Una tarde, mientras mi marido estaba fuera por trabajo, decidí invitarlo a salir. Pensé que un cambio de escenario podría ayudarnos a hablar sin las restricciones del hogar. Así fue como terminamos en una pequeña playa cercana, donde las olas rompían suavemente contra la orilla y el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte. La belleza del lugar parecía contrastar con la complejidad de nuestros sentimientos. ¿Te acuerdas de cuando venías aquí de niño?, le pregunté mientras miraba al mar. Sí, pasé buenos momentos aquí, respondió con una sonrisa nostálgica. Era un lugar especial para mí. Las palabras flotaban entre nosotros, llenas de significado oculto. La conversación fluyó naturalmente hacia recuerdos compartidos y risas suaves, pero siempre había un subtexto que nos mantenía alerta. Era difícil no pensar en lo que había sucedido entre nosotros, en lo que estaba surgiendo. En un momento nuestras manos se rozaron accidentalmente. La electricidad recorrió mi piel como un rayo. Nos miramos a los ojos y el mundo exterior desapareció por un instante. Solo existíamos nosotros dos y esa conexión inexplicable que nos ataba. ¿Qué estamos haciendo?,
Preguntó él, su voz apenas un susurro. La pregunta resonó dentro de mí como un eco inquietante. No había una respuesta clara, todo era confuso y emocionante al mismo tiempo. En ese instante decidimos arriesgarlo todo por una noche. Regresamos a casa con la mente llena de posibilidades y sin pensar en las consecuencias. Cuando entramos, la oscuridad del hogar nos envolvió como un manto protector. Las luces estaban apagadas y el silencio era casi ensordecedor, era perfecto para lo que planeábamos hacer. Pasamos la noche juntos en su habitación, rodeados por las sombras que parecían entender nuestro secreto mejor que nadie. Todo fluía con naturalidad, palabras suaves, risas contenidas y miradas cómplices se entrelazaban mientras explorábamos el nuevo territorio de nuestra relación prohibida. Sin embargo, al amanecer, la realidad comenzó a filtrarse lentamente por las rendijas de nuestra burbuja temporal. Los rayos del sol iluminaban la habitación y me recordaron que no podíamos permanecer en este estado indefinidamente. Había consecuencias esperando al otro lado de esta decisión impulsiva. Desperté antes que él y me senté al borde de la cama, sintiendo una mezcla abrumadora de alegría y culpa apoderarse de mí. No podía creer lo lejos que habíamos llegado, cada momento compartido era como una doble vida que llevábamos a cuestas sin poder compartirla con nadie más. Cuando él despertó, nuestras miradas se encontraron nuevamente, había algo diferente en su expresión esta vez, una mezcla de felicidad y preocupación. No sé qué va a pasar ahora, dijo con sinceridad. Esto es complicado. Lo sé, respondí, pero no puedo evitar sentir lo que siento por ti. Las palabras colisionaron entre nosotros como olas rompiendo contra las rocas, intensas pero inevitables. Sabía que debíamos ser cuidadosos, mantener las apariencias era esencial si queríamos seguir adelante sin levantar sospechas. Decidimos salir juntos antes de que mi marido regresara a casa para evitar cualquier pregunta incómoda sobre nuestra ausencia nocturna. Caminamos por las calles vacías de Valencia mientras el sol empezaba a calentar el día. Los colores vibrantes del paisaje parecían reflejar nuestro estado emocional, hermoso pero lleno de incertidumbre. Mientras paseábamos, me detuve frente a una pequeña cafetería donde solíamos ir juntos años atrás. Una parte de mí deseaba entrar y pedir café como si nada hubiera pasado, como si todo estuviera bien en mi vida matrimonial. Pero sabía muy bien que eso ya no era posible. Él me observó atentamente antes de hablar. ¿Y si alguien nos ve? La idea me hizo estremecer, cada paso fuera del hogar era una apuesta arriesgada ahora mismo. No podemos permitirnos ser descubiertos, dije con firmeza, necesitamos ser cuidadosos hasta saber cómo manejar esto. A medida que avanzábamos hacia casa nuevamente, la sensación de estar viviendo en dos mundos diferentes se intensificó dentro de mí, uno lleno de amor y deseo prohibido y otro marcado por la rutina vacía e insatisfactoria del matrimonio sin conexión emocional. Al llegar al hogar, encontramos todo tal cual lo habíamos dejado, los muebles dispuestos ordenadamente y el silencio habitual reinando sobre cada rincón. Sin embargo, algo se sentía diferente esta vez, había una carga emocional palpable entre nosotros mientras nos preparábamos para enfrentar la realidad nuevamente. Mi marido llegó poco después con su habitual sonrisa despreocupada, ajeno al torbellino emocional que habíamos experimentado esa noche anterior. Nos saludó con un beso ligero en la mejilla antes de dirigirse hacia la cocina para preparar algo para cenar. Me senté en el salón tratando desesperadamente de actuar normal mientras él hablaba sobre su día laboral sin darse cuenta del caos interno por el cual estaba atravesando yo misma. Lo escuchaba pero mis pensamientos vagaban hacia lo sucedido, cómo había cambiado todo tan rápidamente desde su llegada hasta ahora. La cena transcurrió sin incidentes significativos aunque yo luchaba por mantenerme concentrada en cada palabra pronunciada por mi marido. Sus historias eran solo ruido blanco comparado con los recuerdos vívidos aún frescos en mi mente sobre aquella noche compartida llena de promesas no cumplidas ni definidas aún entre él y yo. Después de cenar decidí darme un respiro e ir al jardín para respirar aire fresco bajo las estrellas brillantes sobre Valencia. Necesitaba aclarar mis pensamientos antes del inevitable enfrentamiento emocional del día siguiente cuando tendría nuevamente frente a mí tanto amor como culpa acumulada dentro mío por haber cruzado esa línea invisible e inquebrantable entre madre e hijastro adulto. Mientras contemplaba el cielo estrellado sintiendo como cada estrella representaba una decisión tomada o no tomada hasta ahora, comprendí que esto apenas comenzaba.
La brisa fresca del jardín me envolvía mientras luchaba con la realidad de mis decisiones. Las estrellas brillaban intensamente, pero su luz no podía iluminar la oscuridad que comenzaba a crecer dentro de mí. Había cruzado una línea, y ahora las consecuencias parecían inminentes. La culpa me asfixiaba, y el eco de mis pensamientos resonaba más fuerte que nunca. Al regresar a casa, el silencio era abrumador. Mi marido estaba en el salón, absorto en su teléfono. A menudo nuestras noches se reducían a esto, dos cuerpos en la misma habitación, pero con mundos completamente distintos. Decidí que era mejor no decir nada, al menos por ahora. La tensión que había estado acumulando entre nosotros era palpable. A medida que pasaban los días, empecé a notar cambios sutiles en él. Miradas inquisitivas y preguntas inesperadas surgían de su boca con más frecuencia. ¿Has estado ocupada últimamente?, me preguntó una noche mientras cenábamos. Su tono era casual, pero había algo en su mirada que me hizo sentir incómoda. No mucho, solo cosas del trabajo, respondí evasivamente, tratando de mantener la calma. Pero sabía que mi mentira era frágil y podría desmoronarse en cualquier momento. El día siguiente fue un torbellino de emociones. Me encontré con mi hijastro en el bar local donde solíamos reunirnos antes de que todo esto comenzara. Su presencia siempre encendía algo dentro de mí, una chispa que no podía ignorar ni controlar. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros, como si el tiempo no hubiera pasado. ¿Cómo te ha ido desde tu regreso?, le pregunté, intentando desviar mi mente hacia lo seguro y conocido. Me siento diferente, dijo él con sinceridad. Valencia tiene un efecto extraño sobre mí. Su mirada se detuvo en la mía por un momento demasiado largo, y sentí como ese viejo impulso regresaba con fuerza. Era un juego peligroso al que me estaba sometiendo nuevamente. La culpa me golpeó con más fuerza cuando nuestras manos se rozaron accidentalmente sobre la mesa. Era un simple roce, pero encendió llamas donde antes había solo cenizas. Cuando regresé a casa esa noche, mi mente estaba llena de confusión y deseo reprimido. Mi marido ya estaba dormido, su respiración tranquila contrastaba con el caos interno que experimentaba. Me deslicé bajo las sábanas tratando de calmarme, pero cada vez que cerraba los ojos veía su rostro. Los días siguientes transcurrieron entre encuentros furtivos y miradas cómplices, una danza delicada entre lo prohibido y lo inevitable. Sin embargo, esa sensación de estar atrapada comenzó a convertirse en un peso insoportable sobre mis hombros. Una tarde decidí salir a caminar para despejar mi mente, necesitaba tomar decisiones antes de que alguien descubriera lo que estaba sucediendo entre nosotros. Mientras paseaba por las calles empedradas de Valencia, noté cómo los rostros ajenos parecían sonreírme sin saber nada del tormento interno que experimentaba. Al regresar a casa esa noche encontré a mi marido sentado en la sala con una expresión seria en su rostro. Necesitamos hablar, dijo sin rodeos mientras levantaba la vista hacia mí. El corazón se me detuvo por un instante, sabía que este momento llegaría tarde o temprano. ¿De qué se trata?, logré preguntar mientras intentaba mantener la compostura. Te he visto distante últimamente, continuó él sin apartar la mirada. No sé si es el trabajo o algo más personal. Sus palabras eran como cuchillos afilados atravesando mi pecho. Estoy bien, respondí casi automáticamente, aunque sabía que era mentira. Él suspiró pesadamente y se pasó una mano por el cabello canoso. No quiero presionarte, pero siento que hay algo más, algo oculto. La culpa comenzó a retumbar dentro de mí como un tambor incesante, cada golpe resonaba más fuerte al recordar las noches compartidas y los momentos robados con mi hijastro. Para distraerme de esta creciente presión emocional decidí salir al jardín nuevamente esa noche. Necesitaba aire fresco para aclarar mis pensamientos antes del inevitable enfrentamiento emocional del día siguiente, cuando tendría nuevamente frente a mí tanto amor como culpa acumulada dentro mío por haber cruzado esa línea invisible e inquebrantable entre madre e hijastro adulto. Mientras contemplaba el cielo estrellado sintiendo cómo cada estrella representaba una decisión tomada o no tomada hasta ahora, comprendí que esto apenas comenzaba. El día siguiente llegó cargado de tensión, cada palabra intercambiada con mi marido parecía cargada de significado oculto y cada mirada furtiva hacia mi hijastro encendía aún más las llamas del deseo reprimido dentro mío.
Fue entonces cuando recibí una llamada inesperada. Un antiguo amigo había regresado a Valencia después de años fuera del país y quería verme para ponernos al día. Acepté sin pensarlo 2 veces, tal vez esta reunión pudiera ayudarme a distraerme un poco de todo lo demás. Nos encontramos en un café cercano al mar, sus ojos brillaban mientras recordábamos viejos tiempos y compartíamos risas sobre anécdotas pasadas. Sin embargo, había algo inquietante en su mirada cuando mencionó mi matrimonio. Siempre pensé que tenías una vida perfecta. Las palabras resonaron dentro mío como un eco lejano. ¿Perfecta? Nada podía estar más lejos de la realidad en ese momento. La conversación fluyó hasta llegar al tema del amor y las relaciones complicadas. Él parecía tener mucho interés en saber cómo estaba realmente mi vida sentimental ahora mismo. ¿Estás feliz?, preguntó finalmente con sinceridad reflejada en sus ojos. Es complicado, murmuré casi inaudiblemente mientras intentaba evitar sus ojos inquisitivos. Complicado, ¿por qué no lo haces simple?, insistió él suavemente mientras jugaba nerviosamente con su taza vacía. Me quedé callada unos instantes antes de contestar. A veces es difícil dejar atrás lo conocido, incluso si eso significa vivir un engaño. En ese momento sentí como el peso del secreto comenzaba a asfixiarme lentamente. No podía seguir ocultando mis sentimientos ni mis acciones por mucho tiempo más. Y así fue como todo cambió repentinamente cuando noté desde la ventana del café a mi marido cruzando la calle hacia nosotros. Su expresión era indescriptible cuando nuestros ojos se encontraron por primera vez tras haber estado tan distantes durante semanas. La situación se tornó tensa y peligrosa. Sabía que tenía 2 caminos ante mí: enfrentar las consecuencias o seguir escondiéndome detrás de mentiras construidas sobre deseos prohibidos. La tensión se palpaba en el aire mientras mi marido se acercaba, su mirada escudriñando cada rincón de la escena. Yo intenté mantener la calma, pero la ansiedad se apoderaba de mí. Al ver su expresión, comprendí que algo no estaba bien. Había pasado tanto tiempo desde que nos miramos así, como si las palabras no fueran suficientes para expresar lo que realmente sentíamos. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó con un tono que dejaba entrever su desconfianza. La pregunta resonó en mí como un eco, recordándome lo frágil que era nuestra situación. La conversación con mi hijastro había sido intensa y reveladora, y ahora todo parecía estar al borde de un abismo. Solo tomábamos un café, respondí tratando de sonar natural. Pero mis palabras sonaron vacías incluso para mí. La mirada de mi marido se desvió hacia él, quien permanecía en silencio, observando la escena con una mezcla de curiosidad y preocupación. «¿Café a esta hora?», replicó mi marido con un tono sarcástico. Sentí como el sudor comenzaba a brotar en mi frente. Era evidente que no podía seguir así, la presión aumentaba y el secreto se hacía más pesado. La conversación se tornó incómoda cuando él decidió unirse a nosotros. ¿Te gustaría compartir una mesa?, preguntó mi hijastro intentando aliviar la tensión. Pero el intento fue en vano, la atmósfera seguía cargada. Mientras hablábamos de trivialidades, mis pensamientos volaban hacia lo ocurrido en los últimos días. Cada momento compartido con él había intensificado mis sentimientos, pero ahora estaba claro que debía tomar una decisión urgente. Las miradas furtivas entre nosotros eran cada vez más evidentes y peligrosas. De repente sonó mi teléfono móvil, una llamada inesperada interrumpió nuestro encuentro. Miré la pantalla, era una amiga cercana. Su voz al otro lado era familiar, pero en ese instante me pareció distante. «Hola, ¿todo bien?». «Te he estado buscando», dijo ella sin preámbulos. «Sí, todo bien», respondí rápidamente sin poder evitar mirar a mi hijastro mientras hablaba. Sus ojos reflejaban preocupación y algo más profundo que no podía ignorar. «Escucha», continuó mi amiga, «he oído rumores sobre tu matrimonio, ¿estás segura de que todo está bien?». Las palabras me golpearon como un balde de agua fría. «No es el momento adecuado para hablar de eso», murmuré apenada mientras trataba de mantener la compostura frente a ellos dos. «Solo quiero ayudarte», insistió ella con sinceridad. En ese momento sentí el peso del secreto caer sobre mí nuevamente, la culpa me asfixiaba. Colgué después de una breve despedida y volví a centrarme en la conversación frente a mí. Mi marido seguía observando con desconfianza,
mientras mi hijastro parecía cada vez más inquieto por lo que acababa de escuchar. No te preocupes por eso, dije tratando de restarle importancia al asunto. Pero las palabras sonaron vacías incluso para mí, sabía que no podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo entre nosotros. La tensión aumentó cuando decidimos salir del café y caminar por las calles empedradas de Valencia bajo el sol brillante del mediodía. El bullicio del mercado cercano llenaba el aire con aromas deliciosos y risas contagiosas, sin embargo, yo solo podía pensar en cómo salir del lío emocional en el que me encontraba atrapada. A medida que avanzábamos por las calles llenas de vida, noté cómo mis pensamientos se dispersaban entre recuerdos felices y momentos dolorosos con mi marido. La falta de conexión emocional era palpable, cada paso junto a él me recordaba lo distante que habíamos llegado a ser. ¿Tú también sientes esto?, preguntó mi hijastro repentinamente mientras caminábamos juntos detrás de mi marido. Su voz era baja pero intensa, había una urgencia en sus palabras que me hizo detenerme por un momento. No sé a qué te refieres, respondí evasivamente aunque sabía perfectamente lo que implicaban sus palabras. Lo sabes, insistió él acercándose un poco más mientras los tres caminábamos juntos hacia el parque central. No podemos seguir así. La presión crecía dentro de mí como una olla a punto de estallar, cada palabra resonaba como un eco profundo dentro de mis pensamientos confusos y atormentados. La atracción era innegable, pero también lo eran las consecuencias potenciales y decidí seguir adelante con esto. Cuando llegamos al parque, busqué un lugar tranquilo donde sentarnos bajo la sombra refrescante de los árboles frondosos. Mi marido se sentó frente a mí sin apartar los ojos del rostro tenso del joven a su lado. Ambos parecían estar esperando algo más allá del silencio incómodo. Un instante después, una brisa suave acarició nuestras mejillas mientras yo luchaba contra la tormenta interna que crecía dentro mío. ¿Debería confesarlo todo? La idea parecía aterradora e irresistible al mismo tiempo. Necesitaba liberar esa carga antes de que fuera demasiado tarde. Es solo, hay cosas entre nosotros, comencé titubeante cuando finalmente decidí romper el silencio opresor que nos rodeaba. Mi corazón latía fuertemente mientras esperaba sus reacciones ante mis palabras cargadas de significado oculto e indecible deseo reprimido durante tanto tiempo. Pero antes de poder continuar hablando sobre nuestros sentimientos encontrados o lo inevitablemente complicado del asunto, mi marido interrumpió bruscamente. ¿Qué cosas? Su voz era dura como el acero y su mirada penetrante. Sabía que había cruzado una línea peligrosa al mencionar cualquier tipo de conflicto emocional entre nosotros tres. El ambiente se tornó aún más tenso ante esa pregunta directa e implacable. Sentí como todas las miradas pesaban sobre mis hombros como si estuvieran exigiendo respuestas inmediatas e irrevocables sobre nuestros secretos compartidos y deseos ocultos. El tiempo parecía detenerse mientras analizábamos qué camino tomar, decirlo todo o continuar viviendo en esta burbuja llena de mentiras. La incertidumbre envolvía nuestras almas mientras las decisiones cruciales aguardaban ser tomadas. El silencio se hizo abrumador, y cada segundo que pasaba parecía alargarse en un hilo tenso. La mirada de mi marido se clavó en mí, como si pudiera ver a través de mi piel y desentrañar la verdad oculta en mis pensamientos. El ambiente familiar, que alguna vez fue un refugio, se había transformado en un campo de batalla emocional. La tensión era palpable y el aire estaba cargado de secretos no pronunciados. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó él con una voz que intentaba ser serena pero que traicionaba su creciente inquietud. Mis ojos se encontraron con los del hijastro y en ese instante, todo lo que habíamos construido juntos pareció desmoronarse. Era como si el mundo exterior hubiera desaparecido, dejándonos atrapados en una tormenta de emociones contradictorias. Solo estamos hablando, respondí, intentando mantener la calma mientras mi corazón latía con fuerza. Las palabras parecían insuficientes para cubrir la verdad que ambos sabíamos, había algo más entre nosotros. Algo prohibido y peligroso. La cena continuó en un ambiente tenso, donde las conversaciones superficiales intentaban disfrazar la incomodidad. Miradas furtivas se cruzaban entre él y yo como si cada uno buscara el consuelo del otro sin poder dar el paso decisivo. En un momento dado, él me sonrió levemente, una sonrisa que hablaba más que 1000 palabras. En su mirada había una mezcla de deseo y tristeza por lo que no podíamos ser.
La noche avanzaba lentamente y las sombras comenzaron a alargarse en la sala. Mi marido parecía cada vez más distante, su mente ocupada en pensamientos ajenos a nosotros dos. Fue entonces cuando decidí romper el silencio. ¿Por qué no hablamos más tarde?, propuse con voz temblorosa. Hay cosas que debemos discutir. Mi marido frunció el ceño, pero asintió con resignación. Después de la cena, nos alejamos al jardín trasero. La brisa nocturna acariciaba nuestra piel mientras las luces tenues iluminaban nuestro camino hacia la verdad inevitable. El hijastro me siguió a cierta distancia, sabía que esto era un momento crucial. ¿Qué quieres decir?, preguntó mi marido al sentarse en una silla de jardín desgastada por los años. Su tono era firme pero lleno de incertidumbre. La presión aumentó, sabía que debía ser honesta pero también temía lo que eso significaría para todos nosotros. He estado sintiendo cosas, balbuceé finalmente sintiendo como las palabras pesaban más con cada sílaba. ¿Cosas? ¿A qué te refieres?, insistió él, su mirada analítica escudriñando mis emociones ocultas. Es complicado, respondí mientras miraba hacia el suelo, buscando las palabras adecuadas para expresar lo inefable. No podía dejar de pensar en los momentos compartidos con su hijo, las risas, los secretos susurrados bajo el manto de la noche y esa chispa innegable que surgía entre nosotros cuando estábamos juntos. De repente una risa resonó desde el interior de la casa. Era su madre riéndose de algo trivial mientras preparaba café para todos. Esa risa me recordó lo fácil que había sido ser feliz antes de este torbellino emocional. Pero ahora todo parecía estar al borde del colapso. Unos minutos después el hijastro apareció detrás de mí, interrumpiendo mis pensamientos oscuros. ¿Todo bien?, preguntó suavemente mientras se acercaba a donde estaba sentada mi pareja. La tensión era evidente entre los tres, cada uno consciente del secreto compartido pero incapaz de verbalizarlo por completo. Estamos hablando sobre algunas cosas importantes, respondió mi marido con una frialdad calculada. El hijastro intercambió miradas conmigo y luego volvió su atención hacia su padre. Quizás deberíamos hablar todos juntos, sugirió él cautelosamente. Un escalofrío recorrió mi espalda ante esa propuesta. Sabía que cualquier discusión abierta podría llevarnos a un punto sin retorno donde ya no habría vuelta atrás. No sé si eso sea buena idea, murmuré casi inaudiblemente mientras sentía como la angustia me invadía nuevamente. Sin embargo, mis palabras fueron ignoradas cuando mi marido asintió lentamente ante la sugerencia del hijastro. Tal vez sea hora de enfrentar algunas verdades, dijo él con determinación renovada. Mientras volvíamos a entrar a casa, noté cómo la atmósfera se tornaba aún más pesada, cada paso resonaba como un eco ominoso en mis oídos. Las luces parpadeantes creaban sombras danzantes sobre las paredes blancas mientras nos sentábamos alrededor de la mesa del comedor nuevamente. Lo último que quiero es causar dolor, comenzó mi marido con voz grave y seria mientras tomaba aire profundamente antes de continuar, pero siento que hay algo entre ustedes dos. La revelación cayó como un jarro de agua fría sobre mí. No esperaba esa acusación directa ni mucho menos tan pronto. El tiempo pareció detenerse nuevamente mientras procesábamos sus palabras cargadas de dolor e incertidumbre. El hijastro miró hacia abajo avergonzado pero no pudo evitar buscarme con la mirada nuevamente. Había una conexión ahí que desafiaba toda lógica y razón socialmente aceptable. Lo siento mucho, dijo finalmente él con sinceridad desgarradora. Sus ojos reflejaban arrepentimiento por lo inevitablemente complicado que se había vuelto todo esto para todos nosotros. Antes de poder responderle o articular alguna palabra coherente sobre lo ocurrido entre nosotros dos, mi marido continuó: he estado guardando algo importante. Su voz tembló ligeramente al pronunciar esas palabras finales como si supiera el peso devastador detrás del secreto revelador. La atmósfera cambió instantáneamente. Todos los ojos estaban fijos en él esperando esa revelación crucial para entender qué significaría esto para nuestro futuro colectivo y cómo sería capaz de cambiar nuestras vidas irrevocablemente. El silencio se hizo ensordecedor nuevamente mientras aguardábamos ansiosos sus próximas palabras, cada uno consciente del abismo emocional al borde del cual nos encontrábamos. La tensión en la sala era palpable. El aire se había vuelto denso, cargado de expectativas y temores. Miradas cruzadas se lanzaban entre mi marido,
mi hijastro y yo, como si en ese instante se decidiera el destino de todos nosotros. La revelación de mi esposo había sido un golpe directo al corazón, una verdad que resonaba en cada rincón de esa casa que alguna vez consideré un hogar. Él, con su voz temblorosa pero firme, continuó desvelando secretos que creí escondidos para siempre. He estado pensando en lo que hemos construido, dijo, y su mirada se desvió hacia mí. No puedo seguir adelante así. Las palabras me atravesaron como dagas, el eco de su confesión resonaba con una mezcla de alivio y terror. ¿Qué significaba eso para mí? ¿Para nosotros? Mi hijastro permanecía en silencio, sus ojos reflejaban una mezcla de preocupación y confusión. La conexión que habíamos forjado en secreto parecía fluir entre nosotros como un hilo invisible, un recordatorio constante de lo que habíamos compartido a espaldas de todos. Aún así, la realidad se presentaba implacable. ¿Qué quieres decir con eso?, pregunté, tratando de mantener la compostura mientras el mundo a mi alrededor comenzaba a desmoronarse. Mi marido respiró hondo antes de responder. Quiero que nos tomemos un tiempo, a solas. Su propuesta me dejó sin palabras, no sabía si sentirme aliviada o aterrorizada por lo que eso implicaría. La idea de estar sola con él generaba una mezcla inquietante dentro de mí. Pero la presencia del otro hombre en la habitación complicaba aún más las cosas. La atracción que había sentido por mi hijastro parecía cobrar vida nuevamente ante esta nueva dinámica. Era como si el universo estuviera jugando conmigo, empujándome hacia decisiones cada vez más difíciles. ¿Y tú qué piensas?, preguntó mi marido dirigiéndose a él. La pregunta flotó en el aire como una bomba a punto de estallar. Mi corazón latía desbocado mientras esperaba su respuesta, consciente del peso que tendría sobre nuestras vidas. Creo que necesitamos hablar, dijo finalmente mi hijastro, su voz casi un susurro. La forma en la que pronunció esas palabras me hizo recordar aquellos momentos robados entre nosotros, cuando todo parecía posible y el futuro no era más que una promesa lejana. El silencio se hizo pesado nuevamente mientras todos esperábamos a ver cómo se desarrollaría esta conversación crucial. Las paredes parecían acercarse lentamente, presionándonos hacia un desenlace inevitable. ¿Hablar sobre qué?, inquirí con ansiedad contenida. No quería ser parte del juego del destino. Necesitaba respuestas claras y rápidas. Mi marido miró a su hijo con una mezcla de desafío y vulnerabilidad. Sobre lo que está pasando entre ustedes, respondió él finalmente, rompiendo el hechizo del silencio tenso que nos envolvía. Las palabras resonaron como campanas en mi mente, cada sílaba era un recordatorio brutal de todo lo que había sucedido entre nosotros dos. La culpa me invadió nuevamente mientras pensaba en los momentos compartidos, los besos furtivos y las noches sin dormir llenas de anhelos reprimidos. Esto no es justo, dije al fin, sintiendo como las lágrimas amenazaban con brotar sin control. No es justo para ninguno de nosotros. Pero las palabras parecían vacías frente a la realidad cruda ante mí. No estoy aquí para juzgarte, dijo él suavemente, aunque sabía que todo estaba cambiando irrevocablemente entre nosotros tres. Su mirada era intensa y sincera, podía ver la lucha interna reflejada en sus ojos claros. La conversación continuó girando alrededor del mismo punto, nuestra relación secreta y las implicaciones emocionales detrás de ella. No había forma de escapar del hecho de que cada uno tenía su propia historia y dolor oculto, cada uno lidiando con sus propias decisiones erradas. Cuando finalmente logramos despejar el aire tenso entre nosotros, decidí dar un paso adelante. Creo que deberíamos ser sinceros sobre lo que sentimos. Las palabras salieron casi sin pensar, eran una invitación a abrir la puerta al caos emocional total. Un silencio pesado siguió mis palabras mientras todos procesábamos lo dicho. Sabía que estaba arriesgando todo lo construido hasta ahora, pero también comprendía que vivir con esta carga sería insostenible por mucho más tiempo. ¿Y si esto termina mal?, preguntó mi marido casi temeroso ante la posibilidad latente en el aire. Era una pregunta válida, pero también sabía que había llegado el momento de enfrentar nuestras verdades más profundas sin temor al dolor o las consecuencias. Mi hijastro me miró fijamente antes de responder, no podemos seguir así. Esa simple frase resonó profundamente dentro de mí, era un eco claro del deseo compartido por ambos, salir del laberinto emocional donde nos habíamos perdido.
La conversación avanzó hacia nuevas revelaciones sobre nuestros sentimientos reprimidos y los miedos asociados con ellos. Cada palabra pronunciada parecía desatar otro hilo del entramado complicado donde nos habíamos atrapado mutuamente. Sin embargo, algo cambió súbitamente cuando sonó el teléfono móvil sobre la mesa. Su vibración rompió nuestra burbuja emocional justo cuando comenzábamos a vislumbrar una salida posible a esta tormenta personal. Mi marido tomó el teléfono con manos temblorosas mientras yo contenía la respiración anticipando lo peor. ¿Sería otra revelación devastadora? Cuando vio quién llamaba, su rostro palideció visiblemente antes de contestar. ¿Hola? La conversación fue breve pero intensa. Podía sentir cómo las tensiones volvían a aumentar en cuestión de segundos mientras él escuchaba atentamente al otro lado sin poder ocultar su creciente preocupación. Al finalizar la llamada, se volvió hacia mí y mi hijastro con una expresión grave. Necesitamos irnos ahora mismo. El pánico comenzó a apoderarse lentamente de mí mientras entendía las implicaciones detrás de sus palabras. Algo había cambiado drásticamente desde aquella llamada inesperada y ya nada sería igual después de esto. No puedo dejarlo así, murmuré casi para mí misma mientras sentía como mis emociones chocaban violentamente unas contra otras dentro mío. Estaba atrapada entre dos mundos irreconciliables e impulsos contradictorios sobre qué hacer a continuación. Pero antes siquiera de poder formular alguna respuesta coherente o planear mis próximos pasos, noté como algo dentro mío comenzaba a romperse bajo la presión acumulada durante tanto tiempo. La decisión final estaba cerca, pero aún no sabía si podría soportar las consecuencias ni si estaba dispuesta a arriesgarlo todo por aquello tan prohibido e intenso.